Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión en vivo. Disculpen por el horario, yo sé que muchos han estado planificando su disponibilidad de tiempo para las 4 de la tarde, porque esa era la hora pactada, la hora acordada con el magíster Gustavo Hermosa, magíster de Historia. Lo voy a presentar brevemente. Hay fallas técnicas, a veces que van más allá de las posibilidades de uno. De todas maneras, el magíster está aquí, se ha dado el tiempo, no le espera, ha entendido y nos va el día de hoy a colaborar con el conocimiento que él tiene sobre el Oncenio de Leguía. Previamente, antes de darle la palabra, como pueden ver en la miniatura de YouTube o también en el título, se ha publicado de la siguiente manera, ¿no? El Oncenio de Leguía. Eso es como estamos afrontando el video y movimientos sociales. Lógicamente, lo que se va a hacer de una manera didáctica es que el magíster Gustavo Hermosa nos va a ir narrando episodios de Leguía, de cómo entra el poder en el Perú, cómo así se queda 11 años, gobernó el gobierno más largo que tiene el Perú hasta el día de hoy, ¿no? 11 años. Y bueno, ahí los puntos más importantes que se desarrollaron en su gobierno. Recordemos también que es el gobierno del centenario. En 1921, pues Perú cumplió 100 años de vida republicana. Entonces ahí también, ¿qué sucedió? ¿Qué modernización se hizo? ¿Cuáles fueron los eventos? De hecho, también los movimientos sociales, porque recordemos también que si bien Leguía entra a gobernar en el 19 hasta el 30, en 1917 se dio la Revolución Rusa, ¿no? ¿Qué influencia tuvo a nivel latinoamericano? Por ejemplo, con Mariate, ¿no? Con Aya de la Torre. Eso ya lo vamos a ir viendo después. Otro punto que quería mencionar es el siguiente, el tema del canal de YouTube que Gustavo Hermosa, historiador, tiene. Entonces voy a compartirles a ustedes para que puedan suscribirse a su canal. Es interesantísimo. Yo de hecho, es la primera vez que con Gustavo estamos conversando de esta manera. Hemos tenido en esta semana que ha pasado algunas conversaciones bastante breves, vía correo electrónico y vía esta aplicación de WhatsApp para coordinar para esta entrevista. Yo lo contacté, me interesó mucho porque llegué a su canal. En este canal lo que he visto es que se tocan temas históricos, pero, ¿cómo decir? No los temas históricos oficiales, ¿no? Lo que más vende, sino más bien, por ejemplo, me pareció bastante interesante ver cómo era la vida de un soldado peruano en 1821. Es un tema bastante interesante. Ya que norteños y participó en los primeros cuartelazos que dieron origen a las repúblicas latinoamericanas. La Guerra de Independencia en Hispanoamérica fue un periodo de la historia marcada por una etapa caótica en que los criollos realistas. Entonces, como vemos, este trabajo de investigación de cómo era la vida de un soldado peruano en plena guerra independentista, ¿no? A través con San Martín, por ejemplo, con la corriente libertadora del sur. Entonces, este tipo de información es la que pueden encontrar en el canal de Gustavo Hermosa, ¿no? Me parece bastante válido, importante, necesario. Entre otros, por ejemplo, Eudosio Rabines. Realmente yo llegué porque estaba buscando información de uno de los líderes, ¿no? del socialismo inicial o germinal en el Perú. Entonces me pareció interesante la información que él ha tenido, que él ha buscado, el tiempo que se ha dado pues, para encontrar información sobre ese personaje, que no es tan, digamos, que no hay tanta bibliografía o no hay tanto medio audiovisual, principalmente sobre ese personaje. Bueno, y aquí pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, lo que él menciona como los mejores presidentes del Perú, según la óptica que él tiene. ¿Qué pasó con los peruanos cautivos durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? Entonces hay varios temas, el Imperio de los Dragones, la gripe española en el Perú también, ¿no? que van un poco más allá, digamos, de la historia oficial, ¿no? Preuniversitaria o escolar, ¿no? Se ha metido por puntos de repente algo curiosos, extraordinarios, eso es lo que llama bastante la atención. Incluso también se habla acá de Sendero Luminoso, por ejemplo, como así, ¿no? Que es una visión que él tiene sobre Pedro Paulet, ¿no? Que ahora está apareciendo en el billete de 10 soles, el Tesla peruano, sobre ella de la Torre, también fundador del APRA, en fin. Perú en los espantosos años 80 también, tiene ahí un trabajo que ha realizado a nivel audiovisual. El Perú de los 50, por ejemplo, también, ¿no? Sabemos que ahí estaba Odría con el 80, el 48-56. En fin, eso es creo que la carta de presentación. Acá lo pueden ver, lo pueden analizar, pueden seguirlo. Y bueno, eso sería como para iniciar, magíster Gustavo Hermoso. No sé si gracias, un placer. Algunas palabras iniciales, más o menos, usted mismo puede de repente decir cómo así llegó a hacer ese trabajo, qué lo motivó a hacer,
Si tiene otros trabajos de investigación aparte de lo que es audiovisual en YouTube. Bueno, el trabajo es que, bueno, que menciona, bueno, se inició casi de casualidad, como en el cuento de Alicia y el País de las Maravillas, como quien sigue a un conejo y de repente encuentra un mundo que no se imaginó. Cuando estudiaba Ciencia de la Comunicación en la San Martín de Porres, bueno, me encargaron una vez crear un canal de YouTube con una colega de la universidad. Entonces se me vino el bicho de la edición, porque en el último ciclo de la universidad yo editaba notas informativas más que todo, y bueno, al principio en una sala, después en mi computadora, y ahí se me vino el bichito de editar, hacer esto, hacer lo otro, y me encantaba cómo se conjugaban las imágenes, los textos, las fotografías, y cómo se organizaba un texto a través de un guión, cosas que aprendí bastante en la Universidad San Martín Porres cuando hacíamos, por ejemplo, cortometrajes, entre otras cuestiones. Un video debe basarse en un texto predeterminado, que diga, o que siga un orden, más que todo. Entonces de ahí, como se dice, se me vino el bichito, y como veía también varios canales de YouTube de historia, también, bueno, me inspiraron a hacer eso, y ya. Y siguió así, como una bola de nieve, acumulándolo. Excelente. ¿Y cuánto tiempo tiene ya de subir videos en YouTube? Parece que 10 años. Desde hace 10 años su canal está presente, entonces. Sí, al principio comenzó con 1 o 2 videos y después se juntó. Más que a cada vez que leía un tema, cualquiera que sea, y se me vino, ya, que hagamos un video sobre esto, breve, y después un poco más largo. Y así fue. Entonces, estos videos que usted tiene, lo hace con el fin netamente de compartir información. Sí, más que todo. Claro, excelente. Eso es justamente algo que nos falta bastante, ¿no? Ahora, la mayoría de canales de YouTube, o bueno, en sí, las redes que hay donde se acumula información y se transmite, son pues de temas bastante banales, triviales, superficiales. Canales que realmente pues tengan ese interés histórico, científico, como usted dice, ¿no? Con ideas organizadas, ordenadas de manera lógica y coherente, transmitirlo, es algo que se desearía que proliferara, pero es todo lo contrario. Entonces, encontrar un canal como el suyo es bastante importante para la cultura nacional. Entonces esperamos que siga, ¿no? Que siga trabajándolo. Creo que el último video, el de Beso Rabines, hace 2 semanas. Sí. Hace 2 semanas. Pero me sorprende que me diga que tiene 10 años, ¿sabes? O sea, qué bueno que se ha mantenido constante, ¿no? En esos 10 años, porque alguno de repente se emociona, ven el tema, sacan un video y ahí quedó, ¿no? O un par de videos ahí quedó. Pero si se ha mantenido es porque igual la pasión por la historia, por este tipo de temática, pues está ahí presente en usted, ¿no? Excelente. Muy bien. Gracias. Vamos a pasar al tema que nos ha convocado hoy, que es el oncenio. Y justamente creo que usted me había pasado un video. Aquí está. Sí, sobre la generación del centenario, el contexto que le tocó vivir, cómo se dio, quiénes eran estos intelectuales, cuál es la diferencia de otras épocas, entre otras cuestiones importantes. Y sobre todo, que esta generación se da en los años del Gran Gatsby, por ejemplo. Entonces voy a ir pasando algunas imágenes de su... Ya, ok, no hay problema. Mientras vamos conversando, pero previamente entonces vamos a introducirnos en el tema de Augusto Bernardino Leguía. Entonces, ya, para iniciar, ¿cómo así Augusto Bernardino Leguía llega al poder en 1919? Claro, es un tema interesante, sí. Justo cuando estás conmemorando 100 años de esos fiestas extravagantes que fue el centenario. Entonces, sí, si nos podría comentar entonces, para que los que están visualizando la transmisión en este momento, los que lo visualicen después, ¿cómo fue la llegada de Leguía al poder en esos años? Bien, en el 1919 se celebraron unas elecciones entre Augusto Bernardino Leguía contra la maquinaria del Partido Civil, como he mencionado antes. No eran las elecciones tal como las conocemos ahora, en las elecciones solo participaban creo que solo 100,000 personas, de eso solamente podían votar los que sabían escribir y leer, más que todo, ya ni hablar de la participación de las mujeres, que no contaba para nada en esos tiempos. Entonces Leguía había gobernado antes un primer periodo entre 1908 y 1912 bajo la batuta del Partido Civil, pero en ese año que estoy mencionando ha roto con el civilismo. Entonces Leguía se alía con varios sectores anticivilistas
heterodoxos, muchos de ellos, y también con cierto sector de la juventud que busca también romper con los viejos partidos, que más parecían clubes sociales, clubes exclusivos que partidos políticos, como el Partido Demócrata, el Partido Civil y el Partido Constitucional. Si uno ve a los integrantes de estos partidos del viejo sistema, no tienen rituales, no tienen tradiciones, no tienen mística. Eso es lo que lo diferencia totalmente de los partidos que siguieron en el siglo XX, como fue el APRA y el socialismo. Pero la elección de Leguía es interesante porque el Partido Civil pierde totalmente el poder. Pero usted me dice que Leguía había gobernado 4 años en el primer periodo que tuvo él por el Partido Civil. Sí, pero rompe después de que termina su gobierno con esta agrupación. Ya no es parte de ese partido cuando se postuló para un segundo periodo presidencial. ¿Y con qué partido se postula en el segundo? Un partido ad hoc llamado Partido Reformista. Uno de sus eslóganes de campaña era la patria nueva. Entonces, este partido reformista, digamos, a nivel político, ideológico, uno lo podría considerar, en comparación ahora, ¿no? Para los que se hagan una idea, ¿era de izquierda, centro izquierda? No, era un partido personalista, anticivilista, muy heterodoxo, burgués. No, más clase mediero. Todavía no me atrevería a usar la palabra burgués. Es un partido que se decanta mucho por las clases medias, a diferencia del civilismo, que son las viejas oligarquías. La aristocracia. Oligarquía más que todo. Aristocracia es más propio de países que viven en un régimen monárquico. Perfecto, gracias. Buen dato. Listo, entonces se presenta Leguía. ¿Y por qué cree usted, según el conocimiento que tiene ahí, por qué la gente vota por él? Los que podían votar, digamos, ¿no? Porque dice que... Sí, lo escucho. Justo en esa época, en 1919, Perú tenía casi 2 millones de habitantes. En todo el Perú. Entonces, hay un sector de la población educada que quiere romper con este viejo esquema, ya considerado obsoleto, muy exclusivo, que no se alinea con sus intereses, especialmente la clase media, que los ve como un rezago del siglo XIX, inclusive. Los sectores universitarios, que en esa época eran muy minoritarios, en los cuales podemos mencionar a Aya de la Torre, Vallejo, Mariátegui, bueno, ¿quién más? Raúl Porras Barranechea, Basadre, rechazan a los civilistas. Es lo viejo, es la patria vieja. Es un partido del siglo pasado. Sí, exacto. No nos representa en este siglo XX tan moderno, tan vibrante, donde todos los días hay una novedad. Si hoy día es el cine, mañana es la aviación. Si anteayer fue la ametralladora, mañana al otro día es la radio, por ejemplo. Excelente. Listo. Entonces, llegamos al punto de que Leguía postula a las elecciones presidenciales en 1919 con el Partido Reformista, me dice usted, que era un partido que se veía como un partido nuevo, probablemente con una doctrina nueva, con una dinámica nueva. Más o menos rescatando los intereses de las clases medias, incluso de las clases académicas, profesionales, y por eso logra ganar las elecciones. Ahora, me dice que el Perú en esa época, es un dato bastante importante para los que están viendo la transmisión, tenía en total, a nivel limítrofe, 2 millones de habitantes, ¿no? Ahora somos 30 más, aproximadamente. Entonces, de esos 2 millones, ¿cuánto me dice que solamente votaban varones? ¿Y cuántos eran los que se escribieron o votaron aproximadamente, ¿no? Unos 100,000 personas. 100,000 personas. Y esas 100,000 personas todas tenían que ser alfabetas, saber leer, tenían que saber leer y escribir. Sí, totalmente. En esos tiempos las elecciones eran muy restringidas y se votaba de otra forma. Por ejemplo, no sé, cuando vimos las elecciones en la pandemia, todos votaban en sitios abiertos, en parques, plazas, en una serie de mesas. Y como pasaba hace 100 años, también se votaba en plazas, mesas, y eran objeto de violentos asaltos. No votaban en locales como ahora se hace, o se hacía en las elecciones de 2011, 2016, por ejemplo. Bien, entonces sale elegido Leguía. Y la elección sí, esa elección, ya cuando él gana, o sea, ¿lo ganó limpiamente, digamos, no hubo problema o cómo fue la situación? Mire, esa elección terminó de una forma abrupta. Leguía alegó que el
civilismo quería hacerle un fraude. Entonces conspira junto con los sectores militares, los sectores civiles, entre otros, un golpe de estado contra José Pardo y Barreda. Entonces, un 4 de julio del año 19, como se puede decir, el presidente es derrocado, como sucedía en esos tiempos, y Leguía se proclama o es proclamado presidente de la República, o bueno, un presidente provisional más que todo. Entonces, pero a ver, cuando después que abruptamente terminaron las elecciones, ¿se hizo el conteo y ganó él? ¿O cómo fue entonces? Ya, bueno, en el conteo decía que había ganado Leguía. La cuestión es que este señor, creo que por desconfianza y entre otras cuestiones, dijo que el partido, el civilismo quería hacerle un fraude. Y no quería reconocer su triunfo. Entonces, apoyándose en la gendarmería, el ejército, entre otros sectores, el civilismo en esa época había perdido mucha popularidad, muy poca gente apoyaba a este grupo de personas. ¿Cómo se dice? Aclamó el golpe de Leguía, lo aclamó. Disculpe. Entonces, ahí Leguía entró, entonces, digamos que de facto. Sí, como presidente provisional. Ya, pero se quedó. Sí, se quedó 11 años. Después, con un par de reelecciones de dudosa calidad y moralidad, se legitimó. ¿Por cuántos años? Primero estaba provisionalmente nada más. Claro, hasta 1920, donde convoca una asamblea constituyente para proclamar una nueva constitución. Y esta constitución solo duró 13 años. Interesante. Entonces, él entró como, ya para ir avanzando, entonces en el tiempo, ya más o menos nos quedó claro, con apoyo incluso pues de la gendarmería, como me dicen, ¿no? Y las Fuerzas Armadas probablemente, y con el respaldo de ciertos sectores populares, clasemedieros igual. Él entra a gobernar en 1919, iba a estar provisionalmente, en 1920 se convoca una asamblea constituyente, se promulga una nueva constitución y luego hay elecciones nuevamente o qué sucede. Hay unas elecciones por ejemplo, en el 24 y 29, pero eran elecciones de dudosa moral, de dudosa calidad, porque el único candidato era Leguía y era cantado, era una reelección, digamos, fraudulenta. A nivel económico, ¿qué tal? Eso es muy interesante. En el año 1919, o incluso retrocediendo unos pocos años, Estados Unidos había terminado de construir el canal de Panamá. ¿Por qué le menciono esto? Gracias a la construcción de esta nueva vía que conectaba el mar Pacífico y el océano Pacífico y el océano Atlántico, Estados Unidos empieza a tener una mayor influencia sobre los países latinoamericanos, especialmente del Perú. Imagínense, con esa vía marítima. Entonces, Estados Unidos, luego de la Primera Guerra Mundial, se había vuelto un gran prestamista. Bueno, aparte de ganar la contienda. Y Perú y otros países latinoamericanos dependían mucho de los préstamos americanos. Y es importante porque varias empresas americanas están invirtiendo en el Perú, en el norte, con la International Petroleum Company, que incluso Leguía favoreció de forma irregular, perdonándole todos los impuestos que debía al Estado peruano esta compañía. Por ejemplo, otra compañía americana importante es la Cerro de Paso Mining Company, una que explotaba los grandes minerales. También Leguía permitió varias misiones navales americanas para modernizar la flota y la aviación. En esa época la aviación todavía no era una rama independiente, se repartía entre el ejército y la marina, y la economía peruana estaba muy supeditada a los intereses de la banca americana. En esa época Estados Unidos era el único actor económico importante, el único. Claro, por eso lo que le quería preguntar ayer, entonces se pasó de estar dependientes, digamos, de los ingleses a pasar a ser dependientes de los estadounidenses, más o menos. Sí, totalmente. La influencia de Estados Unidos en la economía peruana era muy preponderante en esos tiempos. ¿Y Estados Unidos quería invertir en el Perú? ¿Tenía ese interés? ¿O qué tuvo que hacer Leguía para que se fijaran en nosotros, digamos, no, en ese territorio? Bueno, en esa época Estados Unidos también invertía bastante en la región. Por ejemplo, tenía varias compañías, unas fruteras llamadas la United Fruit, que tenía presencia en Centroamérica y Colombia. Entonces, si Perú, como se dice,
si Estados Unidos o sus empresas invertían en Centroamérica, lo mismo iba a pasar en Perú. Por ejemplo, puedo mencionar a esta empresa minera, ¿cómo se dice? Que mencioné antes, la Cooper Corporation Mining Company, por ejemplo, que operaba en Cerro de Pasco. Económicamente se podría decir entonces que el Perú se volvió un país completamente dependiente de Estados Unidos, del capitalismo norteamericano. Sí, totalmente. Era el contexto de esos tiempos. Y hubo acá sectores o alguna clase social que se benefició de ello. Sí, por ejemplo, las burguesías. Ciertos sectores de las burguesías que colindaban con el capital americano. Sobre todo Leguía y sus allegados. Eso justo le iba a preguntar. Entonces, el Estado peruano como tal disfrutó directamente de los beneficios del capitalismo norteamericano en el Perú. Sí, hasta la crisis del año 1929 en que se hizo añicos esa prosperidad. 1919 entra a gobernar Leguía, hemos visto cómo. El magíster Gustavo Hermoso nos ha contado el contexto, la historia, cuántos fueron a votar y demás. Punto número 2, ¿cómo afronta el centenario de Guía? Bueno, el centenario es interesante porque, como ha pasado 100 años, Perú no tenía una estructura y una infraestructura para acoger a tantas delegaciones internacionales. Lima hace 100 años era una capital de unos 300,000 habitantes, no, 200,000 habitantes. En esa época Lima solo se restringía cercado de Lima a los balnearios y el Callao, nada más. Entonces Perú, también tenía que afrontar varias cosas con respecto a su centenario. Su infraestructura de comunicaciones era pobre, había mucho analfabetismo, tampoco la ciudad de Lima era proclive para este tipo de eventos, porque todavía era una ciudad con ciertas reminiscencias coloniales, era algo antigénica Lima en esos años, porque había partes de la capital que estaban rodeados de chacras y acequias, por ejemplo el Huatica, por ejemplo, esta sección. ¿Qué más? En Lima proliferan barrios poco saludables en todos los sentidos. ¿Cuáles eran los barrios exclusivos, discúlpeme, en esos años? Por ejemplo, estaban los balnearios, Miraflores, Barranco, Chorrillos, un poco La Punta. Y justo en esa época, en esos años, Leguía crea una nueva avenida llamada con su nombre, Avenida Leguía, que sería ahora la Arequipa. Entonces ahí construyen nuevas urbanizaciones donde se trasladarían los nuevos ricos que se habían hecho en esos tiempos. Unas avenidas que no sé si le puedo recomendar una película llamada El Artista, una película que muestra un poco cómo eran esos barrios, con chalets tipo americanos, como los chalets de Hollywood de los años 20. Sí, un cierto parecido, por ejemplo. Entonces, ¿en esa película El Artista es una película nacional peruana? No, es una película extranjera. Ya, y ahí más o menos no. ¿Pero que está basado en la ciudad de Lima o algo así? No, sino que me refiero que hay una parte de la película donde hay una avenida con grandes bulevares, con chalets y todo ello. Y he visto en la Arequipa que también tenía chalets, bulevares y grandes avenidas con que podían ir los carros, por ejemplo, en esos tiempos. Se parecía mucho a los chalets de Los Ángeles de los años 20, por ejemplo. Entonces, leí el centenario, él trata de modernizar la cara de Perú, por lo menos exteriormente. Sí, totalmente, debido a que iban a venir varias delegaciones internacionales y entonces tenía que hacer un trabajo, digamos, presentable. Y justo, el contexto del bicentenario se da en la época de la era del jazz, de las extravagancias de esa época, entre otras cuestiones. Entonces, imagínese, nadie imagina ahora el centenario con música de esos tiempos. Charleston, entre otras cuestiones, muy americanas, pero ese era el contexto de esos tiempos. Lo que estamos hablando netamente, mira, yo veo la evolución del Perú, el Perú con las regiones, con las ecorregiones, con los departamentos, pero ¿qué pasaba al interior del país? Porque lo que estamos hablando es netamente Lima, ¿no? Donde están pues, los poderes del Estado, donde viven incluso los grandes magnates, los grandes empresarios, la burguesía nacional, los intelectuales, las universidades. Y al interior... la población del Perú en esos tiempos, hace 100 años, era rural, eminentemente rural. Se calcula que era el 70 o 80% de la población del Perú.
Imagínese. El 80% estaba diseminada entonces en los Andes y en la Amazonía. Sí, más que todo, como se dice, en la región sur, en esa época el campo estaba dominado por los grandes terratenientes de esa época. No, las ciudades no superaban los 200,000 personas. No está tampoco muy conectado el país en esos tiempos. Entonces es un país, ¿cómo se dice? Atrasado en varias cosas. Solo basta con leer, incluso la literatura hasta lo dice. Por ejemplo, la literatura arguediana con esa novela Los ríos profundos, que ilustra un poco cómo era el Perú de los años 20. Este país, como diría Mariátegui en sus 7 ensayos de la realidad peruana, un país semifeudal inclusive. Claro, comprendo. Bien, entonces, para que nos quede claro, para los que recién están integrándose a la transmisión y los que lo vayan a ver después, acá estamos con Gustavo Hermosa, magíster de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comentándonos sobre el oncenio de Leguía. Y bien, entonces nos comentó primero cómo ingresó. Económicamente nos dice pues que en esos años estuvo bajo el dominio principalmente del capitalismo estadounidense, ¿no? Que había capitales acá, mineras, por ejemplo, que eran las principales bases económicas de Estados Unidos en el Perú, que Leguía, con una serie de artimañas, logró mantenerse en el poder durante 11 años, y ahora la celebración incluso del centenario del Perú, ¿no? Cómo fue, más o menos cómo era su población. Un 80% de la población peruana vivía en zonas rurales, en las haciendas, en el sur, probablemente también en Lima, ¿no? En Lima, Caraballo, lo que ahora es Los Olivos, Pro, por ejemplo, eran haciendas netamente, y que habían algunos barrios que también se modernizó, se trató de hacer de esa manera para ser un país atractivo a nivel internacional para los inversionistas. ¿Qué tal estaba el tema por ejemplo, ahora decimos, ¿no? Por ejemplo, hay tanta cantidad de pobreza en el Perú, más del 30%, hay un descontento social por el tema de la inseguridad, la inestabilidad laboral, la gente sobrevive económicamente, pero de manera informal. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo era así la población peruana? ¿Cómo estaba la persona de a pie, el obrero, la persona que trabajaba en las haciendas, ¿no? Esa masa poblacional peruana, ¿cómo vivía cómo vivió el gobierno de Leguía? Eso es un tema muy interesante. Detrás del Charleston, el jazz, ¿cómo se dice? Las extravagancias de esa época, bueno, se ocultaba una realidad más compleja. Interesante. Bueno, en esa época la población vivía, bueno, de Lima, bueno, urbana, vivía en sitios hacinados. Por ejemplo, vivían una familia de 10 o 12 miembros en una misma quinta, por ejemplo. Entonces, todavía no me atrevería a decir que todavía existía el término informalidad. No me atrevería a decir eso. Es una población que ya está trabajando en fábricas, aunque es una población muy, muy pequeña, obrera, con cierta conciencia. Pero la población del Perú mayoritariamente, laboralmente, es campesina. Mayoritariamente. Entonces ahí este campesinado vivía aislado de muchos procesos de la realidad nacional, entre otras cuestiones. Entonces este campesinado vive, bueno, como menciona Arguedas en sus obras, alcoholizado, violentado, sin conciencia nacional, entre otras cuestiones. Y bueno, y la esperanza de vida era muy corta. Creo que hace 100 años estimaba máximo que iba a llegar a 43 años, por ejemplo. Y en esa época, ¿qué más? Las familias eran súper numerosas. Las mujeres en esa época no tenían derecho al voto, por ejemplo, a diferencia de en otros países como Estados Unidos, que ya había adquirido el derecho al voto. Pero la población de a pie, bueno, también tenía muchas necesidades que por el paso de los años se han olvidado o no se resaltan mucho en los libros de historia. Por ejemplo, hay que mencionar los problemas laborales que había y por ejemplo, las grandes huelgas que hubo, por ejemplo, previamente a la época de la Patria Nueva. Justo en el año 19, cuando se dan las elecciones, hay una gran huelga por la jornada de las 8 horas, entre otras cuestiones. ¿Leguía ya estaba en el poder cuando se dieron esas movilizaciones? No, eso fue poco antes, enero 1919, Leguía llega en julio, pero digamos que ya hay ese germen político-social de este sector todavía minoritario de la población que es obrero textil o obrero fabril, por ejemplo. Incluso se crean las primeras asociaciones de empleados, lo de los choferes, por ejemplo. Sindicato de panaderos también había, ¿no? Sí, exacto, que en esa época todavía estaban dominados por los anarquistas.
pero eso ya es un tema más aparte. Digamos así, era el pueblo que también tenía muchas necesidades económicas, entre otras cuestiones, y siempre, revisan la literatura, que siempre había problemas de, ¿cómo se dice?, de pagos, había problemas, ¿cómo se dice?, de desocupación, entre otras cuestiones. Pero no está... Esa población limeña, Magíster Gustavo, ¿dónde vivía? Asesinada. ¿Habían distritos especiales, distritos obreros, digamos? Sí, ya está empezando a crearse, o ya hay distritos obreros como Ate, por ejemplo, más que todo, ahí hay, ese es el primer distrito obrero conocido, el Callao, que es otro. La Victoria. ¿Dónde más viven? La mayoría viven en barrios altos, el centro, La Victoria, que era un barrio nuevo, más que todo. Y Malambo, por ejemplo, la mayoría de la población popular, plebeya de Lima, bueno, vamos a ver, era negra, mulata, zamba, lo que sea, pero era más que todo. Mientras la clase obrera, digamos, de una u otra manera, era la que sí tenía un cierto nivel de organización, de conciencia social, de conciencia reivindicativa de lucha, por ejemplo, ¿no? Para sus derechos laborales. Usted me dice que en los Andes, donde estaba la mayoría de la población popular del Perú, más bien por otro lado, debido a la situación de opresión y explotación que legalizaba el Estado, no tenía esa conciencia, ¿no? Más bien paraban incluso tratando de olvidar su realidad, alcoholizados, subyugados, oprimidos, incluso aceptando que el hacendado o el gamonal era como alguien superior. Así más que todo era el Estado en el fondo en la cuestión. Pero entonces, cuando usted me mencionaba el tema de que se veía a Leguía como alguien moderno, se asumía que Leguía iba a ser pues el que iba, imagino que también como la Asamblea Constituyente del 20, ¿no? Se iba el país a desarrollar, modernizar, industrializar, entonces al final fue cambiar mocos por babas, o sea, porque para la población me refiero, ¿no? Sí, más que todo por las reelecciones que hacía Leguía, que su afán de modernizarse en el poder, cierta frivolidad, y también, bueno, porque también la corrupción que se había dado en su gobierno, que lo menciona este famoso y célebre libro, Historia de la corrupción en el Perú. Sí, la celebración del centenario, bueno, es una celebración marcada mucho resaltado mucho por su frivolidad, bueno, en la época que se dio, también por las transformaciones urbanas que se dio, y también por ciertas anécdotas, que un mes antes de que se diera la celebración, se incendió el Palacio de Gobierno y tuvieron que hacer la celebración en un palacio de cartón. Es una buena metáfora de nuestra república e historia, en la Plaza San Martín. Interesante. Bien, a nivel internacional, ¿cómo nos veían? ¿O había algún tipo teníamos aliados? Bueno, a nivel internacional Perú tenía muchos problemas con Chile por el asunto de Tacna y Arica. Era un tema espinoso más que todo. Y también por otros temas fronterizos con Colombia, por el asunto del Putumayo y Caquetá, por ejemplo. Ese era otro asunto espinoso. Después con Ecuador por el asunto de Sucumbíos, que en esa época eran unas selvas, ¿cómo se dice?, aisladas, muy difícil de llegar. Ese es el panorama internacional de ese momento. Y bueno, y en sentido macro, el panorama internacional es la primera posguerra mundial, por ejemplo, el ascenso del fascismo, el ascenso del comunismo, pero claro, y está marcado también por la supremacía de Estados Unidos en esos tiempos. Bien. Ahora, como para ir ya cerrando y terminar esta conversación tan interesante, para terminar con el tema de las organizaciones sociales que se forman, quiero terminar con Leguía, con lo siguiente. Así, para usted, con el estudio que tiene desde su visión, ¿cuáles son los aspectos positivos y posteriormente los negativos de los 11 años de Leguía? Primero, los aspectos positivos que rescataría. Ya, positivos, bueno, ese es un asunto un poco complicado. Bueno, podría ser el ascenso de la clase media en el ¿cómo se dice?, en la política, es decir, el fin de un viejo sistema de partidos de señores, entre otras cuestiones. Eso sería un aspecto positivo. Y bueno, y las celebraciones por el centenario, por de Ayacucho y de la independencia más que todo, pero no son unos logros así que marcan un antes y un después. Según la respuesta que me da, entonces vamos a enumerar los aspectos negativos. Entonces, a ver, ahora sí. Bueno, los aspectos negativos serían las reelecciones de Leguía, la acumulación de poder, la dependencia del capital americano. Otro sería, como se dice, el personalismo del régimen y caudillista. Otro aspecto negativo sería, por ejemplo, el autoritarismo, las deportaciones de opositores, intelectuales. Asimismo, es un gobierno marcado por la venalidad de las obras públicas.
incluso sería juzgado en el llamado Tribunal de Sanción cuando fue derrocado este mandatario. O sea, la corrupción ahí también fue grandísima. Claro, incluso a Fujimori lo compararon con Leguía, inclusive, por su gusto por las reelecciones, su personalismo y también su venalidad que se dieron durante las obras públicas. ¿Y hubo dentro de estos 11 años alguna gran protesta popular? Protesta. Por ejemplo, hay una protesta que voy a mencionar de jóvenes universitarios en contra de la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús en 1923. A ver, explícanos un poco cómo es eso. Leguía, bueno, otro de sus defectos es que su gobierno quiso ser confesional y uno de sus aliados era el arzobispo Lizón. La cuestión es que si consagraba al Sagrado Corazón de Jesús, el gobierno peruano iba a hacer, como se dice, que nuestro país se volviera un estado confesional. Para los que no saben, explíquenos brevemente qué sería un estado confesional. Un estado confesional es un organismo público en que la religión es preponderante. Eso es un estado confesional donde no hay, como se dice, una separación entre iglesia y el Estado, en que solo predomina una religión y no las otras, y no hay tampoco una libertad de culto verdadera, por ejemplo. Claro, correcto. Bien, creo que también se dio en esos años la reforma universitaria, ¿o me equivoco? Sí, más en ese contexto se da la reforma universitaria y estos jóvenes que puedo mencionar como Alberto Barallanos, Jorge Basadre, Raúl Porras Barranechea, Luis Alberto Sánchez, son parte de este tiempo que buscan también transformar la universidad de un centro académico enclaustrado en viejas fórmulas a uno marcado por un dinamismo de la época. Excelente. Bien, para terminar con netamente el gobierno de Leguía, ¿cómo termina? ¿Cómo llega a su fin? Porque si me dice, ¿no? A ver, me dice, por ejemplo, yo soy el profesor Pavel, ¿no? Profesor Pavel, pero usted sabe de que ya, Leguía tenía su constitución, me imagino que hecha, pues, a imagen y semejanza, ¿no? Acomodada para lo que él quería. Estaba aliado con la gendarmería, con las Fuerzas Armadas, tenía el respaldo, digamos, del imperialismo norteamericano. Tenía el respaldo de las clases medias, había probablemente comprado penalmente, como se menciona, a diversos funcionarios y la corrupción abundaba y se desarrollaba. Entonces, ¿cómo así sale del gobierno, ¿no? Porque, bueno, a Fujimori lo tuvimos porque había marchas constantes de los cuatro suyos, salió el Vladivideo, también apareció, que ya era innegable todo. Entonces, pero ¿cuál fue la causa para que Leguía salga de los 11 años de poder que tenía? Bueno, fue derrocado en un golpe de estado presidido por el comandante Luis Sánchez Cerro. Entonces se da su golpe de estado en Arequipa, este pronunciamiento, esta revolución, me da risa que lo llamen revolución. Entonces Leguía, al ver que el ejército lo estaba abandonando, propuso renunciar un día después, el 25 de agosto de 1930. Entonces iba a entregárselo a un general, a Manuel Busset, que creo que es uno de los presidentes más breves que ha tenido el Perú. 2 días creo que gobernó, y hay una anécdota muy graciosa de este breve gobernante peruano. Justo se dirigía al Palacio de Gobierno y no lo dejaban pasar. Entonces preguntaba, ¿pero por qué no me dejan pasar? Yo soy presidente de la junta, total. Y dijeron que no existía esa junta. Entonces manda un telegrama a Arequipa, a Sánchez Cerro, y le dice, yo soy presidente de la junta de gobierno, ¿cómo que no reconocen mi labor? Y entonces el telegrama le responden, ¿qué junta? Entonces Leguía, como se dice, quiere exiliarse al extranjero, pero cuando estaba yéndose por el Callao en el buque Grau, es nuevamente trasladado. No, lo regresan y este gobierno, este gobernante es trasladado a la prisión. Entonces Sánchez Cerro lo manda a prisión a Leguía. Sí, incluso dijo Sánchez Cerro en uno de sus discursos que él estará prisionero mientras yo gobierne. Entonces Leguía murió en la prisión y fue juzgado en este tribunal de sanción y murió en unas penosas condiciones carcelarias. Pero digamos, la sentencia que tuvo él, porque fue juzgado, me imagino, ya estando en la cárcel, ¿no? O sea, fue juzgado. Incluso hay un alegato de su defensa llamado Yo, tirano y ladrón. Habría que
Interesante para poder buscarlo. Yo, tirano y ladrón, ese es prácticamente su discurso de defensa, me imagino. Sí, es un alegato jurídico muy interesante, mientras era acusado de corrupción y otros actos poco éticos. Y Leguía muere en febrero de 1932 en el hospital Lambal a causa de las condiciones carcelarias que tenía. No se le permitió ver a sus familiares, amigos, y bueno, y el establecimiento carcelario que era el Panóptico no era adecuado para un hombre como él. Tenía 68 años en esa época, y en esa época era ya bastante edad. Claro. Y tampoco se le permitió ver a un médico, dado sus problemas que tenía. Bien, o sea, sí llega, como dice, ¿no? Bastante semejanza a Fujimori, entonces. Sí, la diferencia es que Fujimori tuvo que renunciar desde Japón y ahí tuvo que entregárselo al presidente del Congreso. En cambio, Leguía tuvo que entregárselo a un gobierno militar que en esa época era preponderante. Esas fórmulas. Hay que destacar que 1930 es un año marcado por varios golpes de Estado, en Brasil, en Argentina, en Chile. Y todo de carácter militar. Sí, y eso era muy común, que los gobiernos provisionales dirigidos por militares. Y así terminó el oncenio de Leguía, con un golpe de Estado. Golpe de Estado, ¿no? Sí, que era la fórmula común en esos tiempos, en el Perú de nuestros abuelos y padres inclusive, que muchos terminaban de esa forma. Los ejércitos latinoamericanos hasta 1980 son más actores políticos que ejércitos. Me atrevería a decir, hasta yo puedo atreverme a pronunciar que la razón de ser de los ejércitos de Latinoamérica eran los golpes de Estado, no la defensa nacional. O sea, más que defender la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas han estado al servicio del grupo de poder, ¿no? Sí, o de sus propios intereses, por ejemplo, en esos años. Claro. Pero me imagino que igual siempre, pues, estos militares, sectores militares, tenían un respaldo de los magnates, de la oligarquía, del sector de la oligarquía, ¿no? Ah, claro. Sánchez Cerro tenía un apoyo del pueblo, que yo llamaba el Mocho, el Cholo, el Inca, inclusive creo que escuché de este señor Sánchez Cerro, que lo aclamaba el pueblo, lo admiraba, hasta se hicieron clubes sanchezerristas, por ejemplo. Bueno, eso ya con Sánchez Cerro deberíamos hacer una charla particular y aparte. Sí. Y así terminó ese gobierno. Muy bien, Magíster Gustavo, excelente. Para finalizar, sería solamente brevemente, ¿no?, el punto de las organizaciones o los movimientos sociales de aquella época, ¿no? Porque usted mencionó de que dentro del gobierno de Leguía, en los 11 años que dura ese gobierno del oncenio, hay persecución política, digamos, a los opositores, a jóvenes intelectuales. Claro. Voy a mencionar el primer caso, Mariátegui, José Carlos Mariátegui. Bien, vamos con Mariátegui. Que ese es un tema muy interesante. Mariátegui era un importante periodista que dirigía diarios como La Razón, este diario que combinaba a los obreros a las huelgas del año 1919 en favor de las 8 horas. Entonces, dado su importancia, el gobierno de Leguía le ofrece ir becado a Italia, una forma encubierta de deportación. Entonces, es deportado a Italia y, bueno, para hacer labores de propaganda para el gobierno peruano en ese país. Ya. ¿Y por qué aceptó Mariátegui? Bueno, por varias razones. Uno, su salud, porque en esa época Mariátegui cojeaba debido a la poliomielitis que había sufrido desde que era niño, y en esa época no había cura, y el pobre Mariátegui tuvieron que amputarle una pierna por dicho mal. Otro era conocer mundo, conocer nuevas realidades. Italia, la cuna del Renacimiento. En esa época Italia salía de la Primera Guerra Mundial y de la gripe española, y había una feroz peleas entre los veteranos camisas negras que habían sobrevivido a los horrores de la Primera Guerra Mundial, que se peleaban con los comunistas, liderados por Gramsci, entre otras cuestiones. Entonces él es testigo en su exilio de Italia de estas grandes transformaciones políticas que vivía la Europa de la posguerra. En los estudios que usted ha hecho, Mariátegui, antes de irse para Italia y conocer, como usted dice, pues a Gramsci, ¿no?, y a toda esta ala del Partido Comunista Italiano. Y el fascismo, claro está. Y también, claro, el fascismo con Mussolini, pero él ya era socialista. No, todavía no es
Bueno, primero que nada, Mariátegui siempre fue anticivilista. Ese es su primer, ¿cómo se dice?, camino. Claro, claro. Después, en el año 18, creo que se hace socialista en un pequeño club que creo que era más anarquista que socialista. Por ejemplo, en esa época los obreros se confundían todavía entre los anarquistas y socialistas. Entonces, todavía no quiero decir que era un socialismo así totalmente. Para mí ya se vuelve socialista cuando está en Italia, cuando ya consume ¿cómo se dice?, la literatura de esa época. Es que Mariátegui leía más a González Prada que otra cosa. Está influenciada por dichas dogmas, o no, ideas más que todo. Para mí es en Italia donde ahí madura su proyecto político, su proyecto socialista, a raíz de estas vicisitudes que ve en esta Italia que parecía que estaban encaminándose a un punto sin retorno, ya sea con las camisas negras o los obreros rojos, por ejemplo. Pero entonces al final a Leguía le salió el tiro por la culata, pues, ¿no? Porque en vez de mandarlo para que se tranquilice y, digamos, acepte y se vuelva sumiso ante su gobierno, Mariátegui lo que hace más bien no es aprender, entender, ver la realidad y que regresar al Perú con la visión de aplicarlo a nivel nacional. Claro, ahí es donde, ¿cómo se dice?, ahí se entere muchas cosas, no solo doctrinalmente, también justo se da la Revolución Rusa, y ahí se entra sobre los congresos de la Tercera Internacional, entre otras cuestiones, y porque el Partido Socialista, lean, una facción había decidido integrarse a la Tercera Internacional, y de ahí empieza, como se dice, a saber información de estos asuntos. Incluso se llega a casar con una italiana y tiene 4 hijos. Entre ellos, bueno, el padre del inefable Aldo Mariátegui, pero eso ya es otra cosa. Cid Quiro se llamaba uno de sus hijos. Claro, excelente. Ahora, el Mariátegui, ¿cuándo regresa al Perú? Igual 1923, mayo. O sea, igual dentro, en pleno gobierno de... Sí, justo Italia en el año 22 ya se había derivado al fascismo, con Mussolini, la marcha sobre Roma. Donde asume el poder prácticamente, ¿no? Sí. Esta marcha formada por comparsas, veteranos mutilados, arias de ópera. Era un carnaval, según contaban los cronistas. Por algo tuvo la popularidad y la aceptación allá, ¿no? Me imagino que Mussolini habrá tenido que también ser bastante inteligente, ¿no? Para, digamos... Sí, Mussolini era un caudillo muy carismático, antiliberal, ¿cómo se dice?, autoritario, nacionalista, teatral, ¿cómo se dice?, que le gustaba magnificar mucho la propaganda, entre otras cuestiones, influenciado por D'Annunzio, un poeta italiano del futurismo que Mariátegui admiraba mucho. Mariátegui admiraba la poesía de D'Annunzio y de Marinetti. Siempre he dicho, el fascismo sin Marinetti, sin D'Annunzio ni el futurismo no es fascismo, es cualquier cosa. El futurismo es el movimiento intelectual, poético, que buscaba ensalzar a la máquina, por ejemplo. Eso es lo que buscaba el futurismo, y Mariátegui no es ajeno a esos debates. Claro, por supuesto, el futurismo le da también un respaldo poético ideológico, en cierta medida es una corriente de vanguardia, pues, ¿no? Sí. Ahora, para terminar con Mariátegui y pasar ahí de la torre y culminar, las acciones que Mariátegui realiza acá, la acción orgánica, partidaria, la formación de la CGTP, la formación del Partido Socialista, bueno, en esa época, realmente tiene cierta llegada, tiene acogida con la clase obrera, la clase trabajadora de esos años. Bueno, hay un debate interesante que se da en esos tiempos. Mariátegui, primero que más que todo, es un filósofo, más se dedica a hacer conferencias, ¿cómo se dice?, escribir bastante, los 7 ensayos, también dar publicaciones a Mauta, creada en 1926. Mariátegui acoge a muchas corrientes, hace muchos debates. Ya en la parte final de su vida, ahí es donde, digamos, busca concretar un proyecto partidario que se interrumpe con su prematura muerte en abril de 1930, 4 meses antes de que Leguía fuera derrocado, más que todo. Ahí, pero más lo veo una labor de difusión, la cultura, de escritos. Esos lo llamaría los 7 últimos años de Mariátegui. Y encima tiene que hacer frente a su enfermedad, que tiene que perder una pierna, y bueno, y es muy penoso, pero a pesar de eso genera una serie de textos muy importantes para entender la época que se vivía el Perú del onceño. Justo eso le quería preguntar para cerrar con Mariátegui. El libro, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en su época, cuando fue publicado, ¿tuvo acogida? O sea, ¿fue un texto numeroso que fue repartido entre las clases trabajadoras, la clase popular, la clase media? ¿O se mantuvo en una cuestión más de académicos y artistas de vanguardia, no un poco más demócratas? ¿Cómo fue?
creo que un poco ambas cosas, sino que esos textos de los 7 ensayos serían editados en los años 50, ahí se harían más populares con la editorial Minerva. Ese Sino que le pertenece a la familia Mariátegui, ¿no? sí, Hasta el día de hoy. sí, que yo sepa. Entonces, estos textos creo que serían populares recién en los años 50, entre las múltiples ediciones que han tenido estos textos. Perfecto. Ya hablaríamos luego, tal vez en otra ocasión, si usted también podría facilitarnos la formación del PCD, pero mariateguista, ¿no? Del primer partido socialista peruano. Pero bueno, claro, que es muy diferente a lo que, ¿cómo se dice? A lo que pasarían décadas después. Bien, ahora pasamos al otro punto, ¿no? A la Alianza Popular Revolucionaria Americana, con Aya de la Torre. Eso es un tema que siempre me llamó la atención. Aya de la Torre, provinciano, intelectual, presidente de la Federación de Estudiantes, que es muy diferente a Mariátegui, demasiado en todos los términos. Socialmente, espiritualmente, entre otras cuestiones. Fue también sacado así del país como sutilmente hizo con Mariátegui, o sea, lo hizo también Leguía. Sí, él fue deportado en 1923 cuando se dio la protesta contra la consagración del Sagrado Corazón de Jesús. Aya de la Torre hasta ese momento era, creo que, rector de estas universidades populares González Prada, que quería buscar transmitir la cultura hacia los obreros, hacer leer a los obreros. Pero entonces él cuando ya se va de acá, él ya se va con una postura, con una posición, porque usted me dice que Mariátegui se consagra. Gonzalista Prada, o gonzalista podría ser, muy influenciada por el anarquismo, más que todo, esta primera postura de ¿cómo se dice? De Aya de la Torre, pero sería en sus exilios donde su nivel ideológico crecería o involucionaría en algunos casos. Aya de la Torre creo que es el primer peruano en visitar la Unión Soviética que se tenga en constancia. Pero antes incluso que Vallejo. Sí, Vallejo llegó a la Unión Soviética en 1928. Entonces él hace un viaje a la Unión Soviética en el marco de un congreso de la Tercera Internacional y Aya de la Torre habla de la posibilidad de que un movimiento llamado APRA, que había sido fundado en México, pudiera formar parte de la Tercera Internacional. Mire usted, o sea que él quiso de una u otra manera estar partícipe de la Tercera Internacional. Eso no lo sabía. Sí, él hace este viaje a la Unión Soviética y justo en esta travesía, conoce a estos grandes líderes comunistas que unos 10 o 20 años después serían purgados por Stalin. Zinoviev, Bukharin, Trotsky. Entonces habla de, como mencioné en mi video, sobre que el partido organiza a las personas, organiza a los niños, organiza a los campesinos, organiza a los obreros. Eso es lo que le llamó la atención de su viaje a Rusia, a la Unión Soviética, para ser exacto. Claro. Entonces, también lo que le llamaba la atención es que en una reunión de la Tercera Internacional vio que en todos los lemas decía Vive la Troisième Internationale, Long Life the Third International, por ejemplo. Vi el español en el letrerito que decía, y eso le llamó la atención. Entonces, en ese momento, en ese viaje, que al principio Aya de la Torre coquetea con el marxismo, dice que el marxismo es impracticable en la América Latina. Entonces dice, debe haber una doctrina indoamericana. Entonces Aya de la Torre en esos años vive en Europa, luego vive en México y digamos que es una mezcolanza de muchas ideologías que Mariátegui denostaría hasta la ruptura, porque Aya de la Torre decía que el marxismo no se podía practicar en América Latina porque no había obreros y son muy pocos. Entonces decía que debía hacerlo la clase media. Y entonces, ¿qué más? Aya de la Torre incluso vivió en la Alemania de Weimar, esta Alemania previa al nazismo, y fue testigo de estas ciudades alemanas que vivían, en los tiempos previos al totalitarismo, en donde las camisas parras se peleaban con los comunistas y sus desfiles y todos estos rituales que elegiría, entre otras cosas. Y en esos tiempos se rompe con Mariátegui por cuestiones doctrinarias. ¿Y cuándo es que regresa? Porque si se funda, para dejarlo claro y para ir ya cerrando, o sea, Mariátegui
Mariátegui es invitado a retirarse, por decirlo de alguna manera, pero para que no haya cierto rechazo, no haya cierta contradicción, se le da una beca para que vaya a Italia, ¿no? Más o menos se lo trata bien. Pero en cambio, hoy la Torre es deportado. Sí, totalmente. Hay una diferencia, entonces. Es deportado a México. Ya, listo. Ahora, Mariátegui digamos, en Europa se llena de más conocimiento a nivel de lucha social, ahí estaba vivo, ¿no? Las organizaciones, el movimiento y todo. Y luego Mariátegui regresa, incluso regresa dentro del gobierno de Leguía. Años después, probablemente con la comunicación que tenía con los diferentes sectores socialistas o comunistas intelectuales, funda el partido acá en el 1928. Ya, pero ahí en la Torre lo funda en el exilio. Sí, el APRA en el exilio, como un frente popular, ni siquiera como partido, como un frente unido donde había obreros, intelectuales y campesinos. Ya, ahora, todavía no lo concibe como un partido, como una especie de alianza entre todos los sectores. Claro, donde tenía pues como meta que la clase media podía ser la dirigente. Simpatiza netamente con algunos postulados socialistas, me imagino. También habla usted del tema partidario, un poco más de este concepto como que el partido movía, que el partido era la vida, ¿no? Que hay que dar la vida por el partido en sí mismo. Claro, ¿no? Porque es un hombre completamente entregado al APRA, ¿no? Ahora, el asunto, ¿él cuándo regresa acá al Perú? En 1931, cuando se celebran las primeras elecciones tras la caída de Leguía. Competiría con Sánchez Cerro. Entonces regresa por ello, por el tema que Leguía había acabado su gobierno. Sí, ahí regresa allá de la Torre. En esa época todavía estaba en Alemania y justo ya había roto con Mariátegui unos 3 años después, 3 años antes, entonces, y justo ya había muerto Mariátegui en el año 31, para el año 31, diría. Y ahí se conecta con lo que estábamos hablando, porque si es Sánchez Cerro que le hace golpe de Estado, y bueno, entonces se convocan elecciones. Sí, en 1931, y estas elecciones serían muy diferentes. Estas elecciones, bueno, ya se eliminarían el requisito de ser propietario, por ejemplo. Y estas son las elecciones donde participan por primera vez los partidos de masas, las ideologías, la propaganda, tal como empezamos a conocerlo, con mítines. Esa palabra empieza a popularizarse, mítin. Claro. Muy bien. Bien, creo que ha sido bastante, pero interesante. Nos ha aclarado, ¿no? Nos ha puesto algunos puntos, creo que para todos los que han estado viendo la transmisión durante esta hora y casi 10 minutos que tenemos charlando, y los que lo verán pues con el video cuando deseen, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, ya para cerrar y luego escuchar las palabras finales del magíster, historiador Gustavo Hermosa, ¿no? Una maestría en historia, ¿no? Que nos ha regalado esta hora de su tiempo, de verdad muy agradecido. Quiero recomendarles a todos, por favor, que puedan visitar su canal, puedan suscribirse a su canal, que tiene pues información de calidad, como han visto, con datos precisos, con datos históricos, incluso curiosidades, particularidades, ¿no? Cosa que un libro de historia, digamos, medio, por lo menos los libros de historia que son preuniversitarios o compendios, te dan netamente información positivista, ¿no? Tal punto. A ver, Leguía gobernó tal año, en económico, político, social pasó esto y listo, pasamos. En cambio, usted nos puede dar información ahí un poco más rebuscada de ciertos asuntos, cómo vivían, cómo eran los barrios, incluso hasta me estaba mencionando el tema de la salubridad barrial que había, ¿no? Como les mencionaba, los que están viendo el video nuevamente, esta es la página del maestro Gustavo, ¿no? Lo pueden encontrar como Gustav Films, y acá pues tienen toda una serie de videos que la ha editado, está encargado de hacer, como mencionaba, un guión previo, ¿no? Para luego poder compartir la información, y ahí sigue vigente. Me dice que los primeros videos que él tiene son de hace 10 años, imaginemos, ¿no? De hace 10 años, incluso por acá veo que dice ilustración virtual, la fiesta del Chío, radionovela de estación final, el sexto, ¿no? Una experiencia infernal de Arguedas, por ejemplo, acá nos está comentando sobre ello. Y pensé, pues no, yo pensé que era hace poco, pero me dice hace 10 años, y el último video que ha sacado, por el cual yo logré, buscando en YouTube, información sobre el origen o los primeros años del partido de Mariátegui, sobre Eudosio Rabines, ¿no? Uno de los que incluso fue el que propició el cambio de nombre, bueno, y demás, es un tema para hablarlo aparte. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Sí, no espero sé que les sirvan aclaraciones. ¿Alguna palabra final que le pueda dar al público, a los que están viendo? Bueno, es la primera vez que hago una entrevista en streaming y me siento feliz, contento. Me gusta hacer cosas por primera vez. Me gusta ser novedoso, como proclamaban la generación del centenario. Ser novedoso. Excelente. Bueno,
Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en comunicación a ver si de repente a 2 semanas podemos tratar otro tema, ¿no? Sí, Sería... sí, por ejemplo, sobre el primer partido, bueno, de Mariátegui, el APRA primigenio, por ejemplo, ¿qué más? Sí, eso es lo que más me llama la atención. Esos 2 puntos serían ahí completamente excelentes, ¿ah? Para ver realmente cómo fue esta formación del Partido Socialista mariateguista y bueno, también el del APRA, ¿no? Cómo se veía, Sí. cuál era la visión y demás. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente. Y disculpen por los inconvenientes del día de hoy. No hay problema, gracias.